La asistencia sanitaria en la clínica veterinaria. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver cómo debe ser la observación, la valoración y los cuidados que vamos a aplicar a los pacientes dentro de la clínica veterinaria. Tenéis que tener en cuenta que el ayudante veterinario suele ser la persona que pasa más tiempo con el animal, de tal forma que sus observaciones son muy importantes para valorar el estado del mismo, así como la eficacia del tratamiento. Pues bien, vamos a empezar a ver cómo es la valoración del paciente. La valoración del paciente se lleva a cabo mediante unas siglas, como veis ahí, que es el método SOAP. Las siglas SOAP indican subjetivo, objetivo, valoración y planificación. En cuanto a una valoración subjetiva, es aquella que es una valoración personal de las observaciones que no es mensurable, es decir, no es medible. Este tipo de valoración hace referencia, por ejemplo, a la conducta del animal, a su comportamiento o a su postura. Por otro lado, tenemos una valoración objetiva. En este caso, la valoración sí es mensurable, es decir, lo podemos ver, lo podemos observar. Esta valoración objetiva podría ser, por ejemplo, medir la temperatura o medir la frecuencia cardíaca o medir la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Por otro lado, dentro del método SOAP, la otra sigla que hace referencia es la valoración. Y en esta valoración lo que hacemos es un ejercicio comparativo para evaluar el avance del paciente, el cual puede consistir tanto en observaciones subjetivas como objetivas. Y por último, nos encontramos con la planificación. Dentro de la planificación lo que consiste es establecer un plan para cada paciente, para cada animal, con su protocolo de tratamiento específico o bien el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta es la historia clínica que vamos a elaborar. Vamos a elaborar una historia clínica cuando venga un paciente a nuestra clínica. ¿Qué es la historia clínica? Pues bien, es el documento que registra todo lo relativo a la salud del animal, episodios de enfermedad, revisiones, información general del paciente, etc. Esta historia clínica va a recoger una serie de ítems, una serie de valoraciones. Entre ellas, muy importante, es los datos del contacto del paciente, del animal, así como los datos del dueño del mismo. Por otro lado, vamos a recoger dentro de la historia clínica también a qué especie pertenece el animal, su raza, su edad, su sexo, así como el tamaño y el peso corporal. Siguiendo con este método SOAP, con esta valoración del paciente, es muy importante también establecer o realizar una exploración del paciente, una exploración física del paciente. Esta exploración física del paciente tenemos, por un lado, un examen objetivo en la distancia o un examen objetivo proximal. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por un lado, vamos a realizar un examen objetivo mensurable, medible, desde la distancia. Vamos a observar al paciente o al animal desde la distancia. ¿Y qué vamos a observar desde la distancia? Pues vamos a observar cómo su estado de la piel, su estado general. Por otro lado, vamos a valorar su estado sensorial, es decir, cómo responde a nivel visual o auditivo a cualquier estímulo que nosotros realicemos. Si se encuentra en alerta, si se encuentra en depresión o por el contrario, se encuentra en estupor o coma, es decir, que no reacciona bien a estos estímulos visuales o auditivos. Por otro lado, vamos a observar también, muy importante, cómo su estado nutricional, es decir, si el animal está excesivamente delgado o tiene un bajo peso, o por otro lado tiene un peso ideal, o bien se encuentra en sobrepeso.
Y también desde esta distancia vamos a observar cómo es su actitud y su carácter, cómo se desenvuelve dentro del hábitat de la clínica veterinaria. Por otro lado, vamos a realizar un examen objetivo proximal, es decir, más próximo, en el cual nos tenemos que fijar sobre todo en su estado de hidratación, cómo son sus conjuntivas y, muy importante, vamos a realizar una medición de las constantes vitales. Estas constantes vitales es la temperatura, es el pulso, tensión arterial y frecuencia respiratoria. ¿Qué son los signos vitales o las constantes vitales? Pues es la manifestación externa de estas funciones vitales, de las funciones vitales que todo animal, toda persona desarrolla, susceptibles de ser percibidos con facilidad por los sentidos del examinador, con la ayuda de instrumentos sencillos. Así, por ejemplo, en la temperatura corporal vamos a ver el grado o intensidad del calor que presenta el cuerpo, y lo vamos a hacer o lo vamos a realizar con la ayuda de un instrumento sencillo como es un termómetro. Por otro lado, tenemos el pulso arterial. El pulso arterial es la dilatación transitoria de la arteria que se produce con cada contracción del corazón, susceptible de ser palpable cuando la arteria se presiona sobre una superficie dura. Para realizar la medición del pulso arterial, bien lo podemos hacer con nuestras manos o bien también con un instrumento sencillo como es el fonendoscopio. Por otro lado, otro signo vital, otra constante vital que tenemos es la frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones que observamos nosotros que se producen en un tiempo determinado. Vamos a ver cómo es el manejo de los animales de compañía, cómo realizamos inmovilización, los tipos de inmovilización, los grados de inmovilización y cómo la podemos llevar a cabo. Por un lado, decimos que la inmovilización es una de las funciones del auxiliar técnico veterinario que consisten en la sujeción de los animales, de estos pacientes, para que el veterinario pueda examinar, pueda aplicar el tratamiento requerido por el paciente. ¿Qué tipos de inmovilizaciones tenemos? Pues tenemos por un lado una inmovilización verbal que va a consistir en la comunicación con el paciente mediante nuestras palabras, mediante nuestro lenguaje, es decir, por ejemplo, diciéndole pues quieto, ven aquí, etcétera. Por otro lado tenemos la inmovilización física que se basa en técnicas de movilización como por ejemplo puede ser el uso de un bozal o el uso de una manta o el uso de una sábana, por ejemplo. Y por otro lado tenemos la inmovilización farmacológica que consiste en la administración de sedantes y tranquilizantes. Los motivos por los cuales vamos a realizar inmovilizaciones pueden ser bien por realizar pruebas diagnósticas, como puede ser las extracciones de una muestra sanguínea o realizar un sondaje urinario o realizar, por ejemplo, una radiografía. Por otro lado también podemos realizar inmovilizaciones para realizar procedimientos terapéuticos como pueden ser vendajes, como pueden ser curas de heridas o bien la administración de medicación. Y por otro lado, otro motivo para la inmovilización es evitar las agresiones a profesionales o bien evitar que el propio animal se autolesione. Es muy importante tener en cuenta que siempre que se realice una sujeción de animales para cualquier exploración o tratamiento es necesario cerciorarse de que no se le está causando daño. Y en el caso de que observemos que se puede observar que surgen algún tipo de problemas para contener al animal o observamos que se está produciendo algún daño en el animal, pues es mejor rechazar la maniobra. Como norma general, el auxiliar veterinario debe aplicar el mínimo grado de inmovilización que sea necesario, siempre asegurando la integridad de las personas y protegiendo al animal de posibles autolesiones. ¿Qué son los vendajes? Pues bien,
la ligadura que se hace con las vendas o con otras piezas de lienzo, las cuales están dispuestas de modo que se acomodan a la forma o a la región del cuerpo donde se apliquen el sujeto y sujeten al apósito, es decir, se conforman como una segunda piel de esa región del cuerpo. Las indicaciones por las cuales se realizan este tipo de vendajes, como veis ahí, pues son múltiples. Os he puesto ahí, por ejemplo, para limitar el movimiento de la parte afectada, o bien para favorecer el retorno de la circulación venosa de las extremidades. También suele ser para fijar férulas impidiendo su desplazamiento, o bien para fijar apósitos o medicamentos tópicos. Otro tipo de inmovilización que tenemos o de vendajes son las férulas. ¿En qué consisten las férulas? Pues bien, las férulas es un material rígido o semirrígido, que pueden ser de distintos materiales, pueden ser de aluminio, aluminio con espuma, o bien material plástico con o sin forma, ¿vale? Y sobre todo también con distinto grosor. La férula lo que nos va a hacer es estabilizar y reducir, es decir, no permite la movilidad para que esa extremidad se recupere cuanto antes de la lesión que se le ha producido. Por otro lado, dentro de los vendajes tenemos las ortesis. ¿Qué son las ortesis? Pues bien, las ortesis son dispositivos ortopédicos que reemplazan de forma parcial o totalmente las funciones de un miembro con una incapacidad física o una invalidez. Dentro de la asistencia sanitaria, por último, tenemos como ayudante técnico veterinario vamos a tener que realizar la administración de medicación o vamos a participar de esta administración de la medicación. Tenemos que tener en cuenta que existen varias vías de administración. Bien puede ser una administración oral, nasal o vaginal, por ejemplo. Dentro de estas vías de administración vamos a tener una vía enteral y una vía parenteral. En cuanto a la vía parenteral, tenemos varias formas de administrar este tipo de medicación. Por un lado tenemos la vía intravenosa, que consiste en la administración directa de la medicación a través de la vena que directamente va al torrente sanguíneo. Y por otro lado tenemos la vía intramuscular, que consiste en la administración de medicación mediante una inyección y va a través del tejido muscular. Recordamos que el auxiliar veterinario, independientemente de la vía de administración que se escoja, deberá, por un lado, preparar el material que sea necesario, preparar la medicación que vamos a administrar, así como preparar y sujetar al paciente o al animal con las técnicas de movilización que hemos dicho anteriormente.